할렐루야. 감사합니다. Aleluya, muchas 아름다운 gracias. 찬양으로 영광 돌려주신 Gracias por esa 주님으로 hermosa 감사드립니다. alabanza. 오늘의 본문 말씀 누가복음 17장 28절에서 29절 Hoy, 말씀 가지고 a través de Lucas 17, 28 al 29, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La razón de la caída de Sodoma. La razón de la caída de Sodoma. 자, 오늘의 본문에서는 인자의 임함, 즉 El 재림의 texto de 때죠. hoy 재림의 nos 때가 dice 어떠한 때에 exactamente 정확하게 cuándo 말씀해 será 주고 la venida del Hijo del Hombre, 하나님께서 es decir, 소돔 la 성이 segunda 어떻게 venida, 멸망하나, el 그리고 tiempo de la 그 segunda venida, 심판의 cuándo 원인이 será. 무엇이었는지 Dios nos 그 está 옛날을 diciendo que 우리가 debemos 정확하게 기억하고 recordar 깨닫고 생각하라라고 y 말씀합니다. pensar en cómo la ciudad, en los 롯의 días 당시 사람 de antaño y cuál 소돔성의 fue la 그 causa de la 죄악의 caída de 상황을 Sodoma. 생각해 보면 정말 여러 가지 Cuando 심판의 원인이 miramos a 있었어요. la ciudad de Sodoma durante el 소돔과 tiempo de 고모라 Lot, 그 사람들이 hubieron 크게 varias 타락하고 razones por 그 죄가 por los cuales llegó el juicio. 하늘에까지 미쳤다라고 Y la 말씀합니다. Biblia testifica de la gente 창세기 de Sodoma 18장 que la gente de 20절 Sodoma y Gomorra cayeron 보시면은 grandemente y que sus pecados llegaron al 여호와께서 또 cielo. Si 가라사대 vamos a 소돔과 Génesis 고모라에 대한 18:20 그 dice, 크고 y el Señor 그 dijo, el 죄악이 clamor de 심히 Sodoma y Gomorra 중하니라고 ciertamente es 말씀합니다. grande y su pecado es sumamente grave. 그런데 Vamos a 하나님께서는 pensar 이 소돔 cómo 성을 la ciudad, 곧바로 cómo la ciudad de Sodoma fue 심판하시지 않고 destruida, cuándo fue destruida, 그 cuál fue la 실상을 causa de ese 정확하게 juicio. 확인하기 En, 위해서 en Génesis 직접 18:21 이 vemos 소돔성에 que Dios no 내려오셨다라고 juzgó la ciudad de 창세기 Sodoma 18장 inmediatamente, 21절 sino 다음 que 절을 Él 보시면은 bajó a 말씀합니다. examinar a Sodoma por sí 하나님께서 mismo 직접 para 심판을 averiguar 하기 전에 exactamente qué era lo que estaba 소돔성에 sucediendo en aquella ciudad. 그렇다면 이것은 왜 내려오셨을까요? Dios bajó 그것은 por sí mismo a 천하보다 Sodoma 귀한 para examinar, 그 y lo 인간의 dice en la 생명을 Biblia. ¿Y 심판하는 por qué? 그 Y 중대한 esto 일에 fue 있어서 para el juzgar con 조금도 소홀함이 precisión, para que no 없도록 hubiera 정확하게 negligencia 판단하기 al juzgar la 위함이었다라고 vida 말씀합니다. humana, porque es más preciosa que el 또 mundo. 그들에게 혹시라도 También se 남아있을 puede decir 그 que fue un 회개의 paso para 기회를 darles la oportunidad de 허락해 주시기 위한 arrepentimiento que les queda, 발걸음이었다라고 말할 수가 있어요. 그래서 por 그 죄악상이 arrepentimiento por cualquier 정확하게 pecado que 어떤 tuvieran. 것들이 파악을 해서 조금이라도 억울하게 정죄당하는 일이 없도록 Y por eso es 기회를 que Él les dio 또 la 나아가서는 oportunidad de identificar con 아브라함이 precisión la 이렇게 naturaleza 기도했죠. pecaminosa y 함께 evitar que 멸망당하는 alguien 것은 sea 그 condenado 하나님의 공의에 injustamente. 합당치 않다라고 기도했어요. 그 기도했던 아브라함의 기도가 이 두 사람, Y 두 천사를 también la oración de Abraham. Abraham oró que no era digno, no era justo 창세기 destruir a 19장 los 1절에서 justos y a los 3절 impíos 말씀 juntamente. 보시면은 이 Y por eso 소돔성 es que Dios 멸망에 대한 tomó la iniciativa también 그 de ir 내용이 personalmente a la 기록되어 ciudad de 있죠. Sodoma. 여기 보시면 날이 저물 때 두 천사가 소돔성에 도착했다. Cuando vamos a Génesis 19, versículos del 1 al 3, habla de dos ángeles que llegaron a Sodoma al 앉았다가 그들을 보고 atardecer 일어나서 y Lot estaba sentado a la 그들에게 puerta de 엎드려 Sodoma. 절하면서 Y 종의 cuando 집에 los 와달라. vio, se levantó y les 발을 salió al 씻고 encuentro y se inclinó 또 ante 주무시다가 ellos y les 일찍 suplicó, 일어나서 entra en 그 la 길을 casa de tu 가시라고 siervo, lávate los pies y 그래서 duerme. 롯이 두 천사를 Y haz lo que 모시다가 tengas que hacer y 대접을 levántate 했죠. temprano y sigue tu camino. Fue lo que Lot le dijo a 마치 los 롯이 ángeles. 그 삼촌 Lot 아브라함이 trajo los 손님을 dos 대접한 ángeles 것을 y 본받아 preparó 가지고 una mesa y les 정말 sirvió. 그들을 맞아들이고 발 씻을 물 준비하고 Él estaba 또 de una forma u 양식을 otra imitando lo 식사를 que su tío 정성껏 Abraham había 대접하는 hecho también. 그런 모습을 보여주고 있습니다. Entonces los 그래서 recibió, 결국 les 롯과 preparó 그의 agua para 가족들은 lavarse los pies y 소돔성과 les 같이 sirvió la 멸망당하는 comida 것이 아니라 con sinceridad. 그 억울함에서 벗어나 극적으로 구원받을 수가 Y al 있었다. final Lot y su familia pudieron escapar de la 그러나 그 injusticia 외에 de ser destruidos 롯의 junto 가족 con 외에 los 소돔성에 pecadores y 있던 pudieron ser 사람들은 어떻게 salvos 됐느냐? 말씀 dramáticamente. 볼때 Pero por el resto de la gente llovió fuego y azufre del cielo y todo lo que había allí quedó destruido. 없어졌다라고 말씀하고 있습니다. 그 이유가 큰 죄악 Y la 때문이었다라고 razón fue por el gran 창세기 pecado, 13장 por el 13절에 pecado, un gran 소돔 사람은 pecado. En Génesis 악하여 13, versículo 여호와 앞에 13 dice, y 큰 los hombres de Sodoma 분명히 eran 말씀하셨어요. malos 큰 죄. y pecadores contra el Señor en gran 그 화면에 manera. 나와 있는 욥기 4장 7절 말씀 보시면은 분명히 죄 없이 망한 자가 없다라고 말씀하고 있습니다. Y en Job 4, 정직한 versículo 자가 7 끊어짐이 también 어디 dice, 있느냐? recuerda ahora, 죄 없이 ¿quién 망한 siendo 자가 inocente ha 누구냐? perecido jamás? ¿O quién ha 죄가 있기 sido 때문에 destruido, 이 소돔성이 o dónde han sido destruidos los 멸망할 수밖에 rectos? 없었던 것이죠.
como hubo pecado, la ciudad de Sodoma tenía que ser destruida. Ella fue juzgada porque tenía un pecado y porque el pecado era muy grave. El juicio de fuego y azufre que cayó sobre esta ciudad de Sodoma presagia el juicio de fuego que ocurrirá en los últimos días. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así como la ciudad de Sodoma fue destruida en el tiempo de Lot por fuego y azufre, en el tiempo del fin, este mundo también será destruido de la misma forma. Y vamos a ver por qué la gente de Sodoma fue destruida durante el tiempo de Lot y cómo nosotros podemos sobrevivir este juicio del fin al examinar las causas de la destrucción de Sodoma. Primero, fue causada por la corrupción moral de los hombres, mujeres y niños. Fue por la causa fue con la corrupción moral de hombres, mujeres y niños. Génesis 19:4 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Aquí dice que los jóvenes y los ancianos se reunieron de todas las esquinas del lugar. Quiere decir que todos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, niños, todos acudieron a la casa de Lot y trataron de asaltar a los ángeles que Lot había recibido. Además, la palabra dice, la frase dice de todos los lados, que es katse en hebreo, que significa fin, borde o cada esquina. Entonces, en vez de servir a los invitados y a darle la bienvenida a la gente, hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos, todos vinieron de todas las esquinas y de todas las fronteras para asaltar a los ángeles. Eso nos muestra la seriedad de la corrupción de la gente de Sodoma. Porque ellos se reunieron para agredirles en grupos. Es una imagen diabólica de la gente de Sodoma que no sabían cómo respetar o tratar a la gente. Esto muestra cuán grave era la corrupción moral del pueblo de Sodoma. Ese es un lado perverso de los sodomitas, que no saben cómo tratar o respetar a los demás. Entonces, originalmente un lugar llamado Puerta era un lugar donde se reunía mucha gente. Puerta o castillo, pero entre las muchas personas de Sodoma, solamente Lot fue el único que recibió y trató bien a estos ángeles. Ellos se encontraron con Lot a la puerta de Sodoma. Y en ese momento era costumbre en el cercano oriente tratar bien a los extraños, a los extranjeros. Así que Lot también le dio la bienvenida a los invitados. En Hebreos 13:2 en Hebreos 13:2 dice, no olvides de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. De esta manera Lot no se corrompió moralmente, él no se olvidó de tratar a los invitados como Abraham lo hizo, como lo que Abraham había hecho. Sin embargo, dice que la gente en ese momento se reunió para agredir sin motivo alguno, más que en vez de tratarlos bien, se reunieron para agredirles. La segunda causa de la caída de Sodoma fue por la depravación sexual. Por depravación sexual. Primero, obscenidad anormal. Génesis 19:5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí dice para que los conozcamos, quiere decir que tengamos relaciones con ellos, y cuando se habla de relaciones se está hablando de un acto sexual. Y aquí la palabra hebrea es yara, que significa conocer y comprender. Y como bien lo sabe, la palabra yara también significa conocimiento experiencial. También significa tener relaciones sexuales. Entonces, cuando ellos dijeron que querían tener relaciones con ellos, están hablando de relaciones sexuales o como para violarlos, básicamente.
La sociedad de Sodoma adoraban a ídolos como Baal e Istar. Sin embargo, estos ídolos eran dioses que recibían sacrificios a través de actos sexuales. Ellos creían que así como la descendencia se producía a través de la actividad sexual, la abundancia estaba garantizada a través de sus sacrificios sexuales. Entonces la gente de Sodoma hacían muchos actos de prostitución para sacrificio, dando sacrificio a sus ídolos. La palabra Sodoma en sí significa sodomía o homosexualidad. 따라서 소돔성에는 동성애뿐만 아니라 집단적으로 관계를 갖는 행위, 짐승들과로 관계를 갖는 등 비정상적인 그런 행위가 난무했던 곳이 바로 estas relaciones sexuales no eran solamente entre humanos, sino que también tenían relaciones con animales. Ese era un lugar donde abundaba la inmoralidad sexual. Era algo anormal, la inmoralidad sexual era algo anormal en ese lugar. En Levíticos 18 del 22 al 23 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Y segundo, era por la obscenidad pública que había en aquel lugar. En Isaías 33:9 dice: la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Eso está hablando de cómo la gente de Sodoma ni siquiera se daban cuenta que su pecado era un pecado, sino que se jactaban descaradamente y no ocultaban su pecado, su lascivia. Se dice que tenían relaciones en la calle, se reunían en grupos para cometer fornicación y se jactaban de sus pecados sin dudarlo. Se jactaban. La Biblia testifica que no hay absolutamente ninguna salvación para personas tan inmorales e impías, y seguramente serán juzgadas. En 2 de Pedro 2, del 6 al 10 dice: si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de venir impíamente después, si rescató al justo, y luego el versículo 9 dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces los justos y los piadosos serán liberados de todo esto, pero los injustos y los impíos van a sufrir en el día del juicio. Esa injusticia estaba sucediendo, tal injusticia estaba sucediendo en la ciudad de Sodoma. Y tercero, porque eran orgullosos y egocéntricos. Orgullosos y egocéntricos. Orgullo significa parecer alto, lucirse, disfrazarse. Este es un orgullo. Este orgullo es el pecado de la autoglorificación. Y esa era la gente de Sodoma en ese momento. Eran así de orgullosos. En Ezequiel 16:49-50 dice: he aquí, explica detalladamente, dice: aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia y de pan completa, ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron a los pobres ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Entonces, debido a que la gente de Sodoma estaban ubicados en una tierra muy próspera, vivían en una tierra próspera, habían disfrutado de una vida muy próspera en términos materiales, tenían agua, tenían comida, disfrutaban la vida, pero ellos no sabían que la abundancia provenía de la gracia de Dios y no les importaba. Ellos pensaban que era por su grandeza que tenían tantas bendiciones y tanta prosperidad. Los sodomitas simplemente pensaron y actuaron como dignos de abundancia.
También leímos que la gente de Sodoma no ayudó ni a los pobres ni a los necesitados. Entonces en ese tiempo el pecado de Sodoma que en ese momento era un mundo de pecado inhumano, que se jactaba de abundancia y prosperidad, viviendo una vida egocéntrica, complaciéndose en la propia satisfacción y complacencia, ignorando a los demás, calumniando a otros y sin ayudar a los hambrientos, ignorando a los demás, no ayudaban a nadie que estaba en necesidad. Cuando miramos a todo esto, cuando comparamos, es muy similar a lo que está sucediendo hoy, cuando vemos a lo que vemos en las noticias o lo que está pasando en el mundo. Literalmente estamos viviendo en una situación muy similar a la de Sodoma hoy. Entonces, en conclusión, ¿qué tipo de persona podría salvarse como Lot? ¿Qué clase de persona fue Lot que pudo salvarse? Número 1, Lot tenía un fuerte espíritu de abnegación, de sacrificio. Luego fue un hombre tan sacrificado. Lot, para poder salvar y proteger a los ángeles, a los invitados, él entregó a sus 2 hijas para proteger al pueblo de Dios que entró en su casa. Lot intervino incluso entregando a su hija para calmar la multitud que se había reunido para tener las relaciones con los ángeles. En la Biblia, eso dice en la Biblia, él estaba dispuesto a dar a sus hijas para que ellas tuvieran relaciones con sus hijas en vez de con los ángeles. En Génesis 19, del 7 al 8 dice, y dijo, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada de estos hombres, pues se han emparado bajo mi techo. Entonces a lo mejor usted lea esto y diga, usted es un padre, ¿cómo usted puede hacer esto? Naturalmente pensaríamos que este es un comportamiento equivocado, el de este padre. Como un padre puede entregar a sus 2 hijas. Pero en ese momento, en ese tiempo, el padre tenía el derecho absoluto de decidir la vida o la muerte de todos sus hijos. Ese era el derecho, era lo que se hacía en aquella época. Y en una situación en la que mucha gente se apresuró a pedirle que entonces él pensaba de que si él daba a sus hijas, esta gente se iba a ir y no iban a molestar más a los ángeles. Él quería proteger a los ángeles o los hombres de Dios. Pero la gente de Sodoma no escuchó a Lot. Ellos estaban dispuestos a tener esas relaciones con estos hombres en la casa de Lot. Esto nos muestra que el pecado de lascivia en ese momento era lo suficientemente grave como para Lot poner a sus hijas para mediar. Sin embargo, y aunque él estaba dispuesto a dar a sus hijas por ese sacrificio que él quería hacer para poder salvar a estos hombres de Dios, por eso él pudo ser salvo del juicio de la destrucción de Sodoma. Y segundo, Lot era un hombre justo. Lot era un hombre justo en la Biblia. Lot no era perfecto, obviamente Lot tenía muchas deficiencias, sin embargo la Biblia dice que Lot era un hombre justo. Esto está en 2 de Pedro 2 del 7 al 8. Dice, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos.
dice que aunque Lot vivía en la ciudad de Sodoma, él sufría a causa de la conducta de la gente, esa conducta de lascivia de esa gente de Sodoma. La palabra griega para sufrir en el versículo 7 es cataponeo, que significa ser aplastado por un gran dolor. Entonces, aunque Lot sabía que la ciudad de Sodoma, las cosas que se hacían eran muy malas, él no podía hablar, él no podía decir nada, no podía hablar como él lo deseaba, entonces él se sentía oprimido, aplastado por toda esa atmósfera de tanta lascivia que lo rodeaba. Y en el versículo 8 dice, se sentía atormentado, y la palabra atormentado aquí significa infligir tortura. Esto nos está diciendo que las tentaciones y la opresión eso indica que continuaron ejerciendo las tentaciones y opresiones de la fornicación y la iniquidad. Y aunque Lot no se opuso activamente a la injusticia, él trató de mantener su fe sin caer en ese pecado. Por eso es que Lot pudo ser salvo. El mundo en el que vivimos ahora es más de lo que era en los días de Lot, pero no menos. Cuando miramos a Lot, tenemos que tratar de entender y ser como él. Muchas tentaciones de pecado están inundando nuestro mundo alrededor como una ola. Tenemos que perseverar para poder mantener la fe hasta el fin. Pero sin embargo, incluso si vivimos en los pecados de Sodoma, tenemos que mantener la fe, nuestra fe, y perseverar hasta el fin, sufriendo como Lot y quebrantando nuestros corazones. Debemos de apartarnos de los impíos. Yo oro que usted y yo podamos ser salvos de ese juicio, manteniendo la fe y viviendo en santidad y una vida piadosa hasta el final. Tercero, lo creyó y predicó las palabras del fin de los tiempos. Lo creyó y predicó las palabras del fin de los tiempos. Los ángeles le informaron a Lot que Dios los había enviado a destruir la tierra. Los ángeles le dijeron que tenían que huir, que él tenía que huir. Que Lot y su familia, que le dijeron, Lot, reúne a toda tu familia y tienes que huir porque la tierra será destruida, la ciudad será destruida. ¿Y cómo reaccionó Lot? En Génesis 19, 12 al 13, aquí los ángeles hablan de cómo Lot creyó en la palabra de los ángeles. Y él le dijo que trajera, y los ángeles dijeron, trae a tu yerno, a tus hijos. Y él fue, y Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y le dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció que él bromeaba. Lot, sin duda, él creyó la palabra de juicio, él la creyó. Él creyó que él iba a ser salvo, que él se salvaría, y los que le pertenecían a él iban a ser salvos. Esto promete que Dios también nos dará a nosotros la oportunidad de ser salvos. Tenemos que creer en la palabra del juicio del fin. Y cuando creemos en esas palabras firmemente, la tenemos que hablar, la tenemos que llevar. ¿Qué sucedió con los yernos de Lot? Ellos no creyeron lo que escucharon. Ellos simplemente pensaron que era una broma y se burlaron de él. Dice aquí en el versículo. Pero a sus yernos les parecía que bromeaba. En el versículo 14 de Génesis 19. Ellos simplemente no pensaban que era una broma. No, ellos básicamente se estaban burlando de Lot. Lo estaban como maldiciendo, ridiculizando, burlándose de él abiertamente, diciéndole abiertamente, ¿dónde está tal cosa?
Y así ellos terminaron siendo juzgados. Esto enseña que nosotros, la única persona que puede salvarnos, somos nosotros. Lo que usted decide es lo que sucederá. Usted es el único que puede tomar la decisión. Tenemos que conocer y creer y aferrarnos a la palabra para que podamos saber que cuando llegue el fin seremos salvos y saber cómo ser salvos. Y cuarto, Lot no miró atrás, él no miró hacia atrás. Los ángeles le dijeron que huyeran, pero Lot, Lot, él se contuvo. Y en ese momento los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. Y les dijo que huyeran a las montañas. Y en ese momento le ordenó que no miraran atrás ni se quedaran en el campo. Aquí las montañas está hablando de Jesucristo. Porque está diciendo aquí, no miren atrás ni se queden en el campo, sino que corran rápidamente a las montañas. Pero lo dijo, las montañas están muy lejos. Lo pidió, dijo, puedo irme a un lugar más cercano porque las montañas están muy lejos. Y Dios le dio su petición y Lot corrió sin parar, sin detenerse, sin mirar atrás. Y terminó en la tierra de Zoar. E inmediatamente Lot corrió sin detenerse, sin mirar atrás, como había dicho. E inmediatamente Lot llega a la tierra de Zoar. Dios envía el juicio sobre la tierra de Sodoma. Esto nos enseña que incluso en los tiempos del fin, Dios nunca juzgará al mundo hasta que haya salvado a aquellos a quienes ha elegido para salvar. Pero ¿qué sucedió con la esposa de Lot? Ella miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Y eso está en Génesis 19:26. ¿Y por qué se convirtió en una columna de sal? Porque ella miró atrás. Ella miró hacia el pasado, no hacia el futuro. Sí, ella básicamente salió, su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón todavía estaba en la ciudad de Sodoma. En Sodoma estaban sus familias, sus posesiones, sus amigos, su dinero, su casa, todo había quedado atrás, pero como su corazón todavía estaba aquí en todas aquellas cosas, su corazón no quiso moverse, no quiso marchar hacia adelante, por eso se convirtió en la columna de sal. Esto nos enseña que lo que está aquí en esta tierra no es permanente, es temporal, todo aquí es temporal. Así como nosotros hoy, nuestros labios a lo mejor dicen que vamos para el cielo, pero nuestros cuerpos todavía están aquí pegados a este mundo. Dios nos está diciendo que nuestra carne y nuestro espíritu, las dos cosas tienen que ser salvos. Tenemos que saber que la esposa de Lot, ella también creía en Dios, ella sabía de la existencia de Dios. Ella escuchó la advertencia del juicio, ella escuchó la advertencia. Ella escuchó el evangelio de que ella sería salva si ella huía a las montañas. Si ella hubiera ido a Jesucristo y que si ella corría a Jesucristo sería salva. Y por eso ella partió, ella huyó con Lot. Pero a mitad de camino ella miró atrás y se convirtió en aquella columna de sal. Esto significa los santos materialistas del mundo, los santos materialistas del mundo, los santos que están viviendo de acuerdo a las cosas materiales. Estas son las personas que no escucharon la advertencia del juicio del tiempo del fin. No están preparados para el fin de los tiempos que se acercan, simplemente no están preparados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros hoy? Porque estas personas que no están preparadas están ocupadas en el mundo. No debemos de ser santos
que seamos como la esposa de Lot. No debemos ser santos que ignoran la palabra de Dios y pierden su corazón por el mundo, sino que debemos ser como Lot, que siguió, que persistió, que no miró hacia atrás, sino que su cuerpo, su espíritu, su corazón, todos se movieron hacia adelante. Él no miró atrás, aun cuando su esposa se convirtió en una columna de sal. Él no miró atrás, él avanzó de acuerdo como la palabra. Él dijo, pase lo que pase, avanzó. Tenemos que entender que en el tiempo del fin será como la ciudad de Sodoma, será como en los días de Sodoma. Entonces, aunque hemos escuchado el juicio del tiempo del fin, van a haber muchas personas que van a caer bajo ese fuego de azufre. Pero nosotros tenemos que escuchar la voz de hoy, la voz que nos está diciendo del tiempo del fin, y tenemos que prepararnos. Necesitamos dejar la ciudad de Sodoma. Tenemos que distinguirnos de este mundo pecaminoso. Tenemos que ser diferentes y esa es la voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4 te dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Aquí lo dice. Esa es la voluntad de Dios. Hebreos 12:14 dice, exhortación a buscar la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apocalipsis 18:4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Debemos ser santos que reciben esta palabra. En este momento las olas del pecado están llegando a nosotros. Están viniendo a nosotros y el mundo está tratando de agarrarnos y arrastrarnos por los tobillos. Pero hoy, mientras recordamos la destrucción de Sodoma, espero que usted y yo no seamos influenciados por el mundo, sino que solo creamos en la palabra y avancemos de acuerdo con la palabra, para que todos nosotros podamos ser santos, que son salvos a través de Jesucristo. Oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios de amor y de gracia, tú nos has permitido esta palabra de vida. Ayúdanos a distinguirnos entre lo santo y lo profano. Tú nos has enseñado cómo prepararnos para el fin. Te damos gracias por esta palabra, Padre. Al recibir esta palabra, oro que vivamos de acuerdo a esta palabra y que no perdamos la oportunidad, sino que nos aferremos a la palabra y a la oportunidad que nos das de obedecer y ser persistentes hasta el final, como lo hizo Lot. Y que nuestros corazones no sean arrastrados por las tentaciones del mundo. Y que siempre vivamos todos los días de acuerdo a tu voluntad, todos los días dándote gozo y derramando bendiciones sobre nosotros. En este momento, con un corazón agradecido, queremos darte esta pequeña ofrenda. Recuerda todas las manos que están dando. Y cuando la ofrenda sea usada, se use para la gloria, para la honra tuya, para expandir tu reino. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso.